Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Ana y estoy muy contenta de estar aquí con vosotros un día más. Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Pablo y como siempre estoy listo para charlar un rato con Ana y, por supuesto, con todos vosotros, para que sigamos aprendiendo y mejorando nuestro español juntos. Eso es, nuestro objetivo es precisamente ese, ayudaros a dominar el español de una manera natural y entretenida, con conversaciones sobre temas que realmente podéis usar en vuestro día a día. Y recordad, si en algún momento sentís que vamos un poco rápido, no os preocupéis, podéis activar los subtítulos en vuestro idioma para seguir la conversación sin problemas. Exacto, la idea es que aprendáis y disfrutéis, sin agobios. Bueno, Ana, cuéntame, ¿qué tema has preparado para hoy? Siempre traes ideas muy interesantes y sobre todo muy prácticas. Pues sí, Pablo, hoy vamos a hablar de una situación que, para bien o para mal, es bastante común y a todos nos ha tocado vivir alguna vez. Vamos a hablar sobre cómo hacer una reclamación o cómo devolver un producto en una tienda, ya sea una compra online o en una tienda física. Uf, qué tema más necesario. De verdad, a veces puede ser un auténtico dolor de cabeza. Saber cómo expresarse correctamente, qué decir y qué derechos tienes es fundamental para que el proceso no se convierta en una pesadilla. Me parece un tema súper útil. Totalmente, y lo digo por experiencia propia. De hecho, la idea para el vídeo de hoy surgió porque la semana pasada tuve una pequeña odisea con una compra que hice por internet. Quería compartir mi experiencia y que aprendamos juntos el vocabulario y las frases clave para estas situaciones. Una odisea. Ya me estás intrigando. Cuenta, ¿qué te pasó? A ver si podemos sacar algo en claro y aprender de tu experiencia. Los ejemplos reales siempre son la mejor manera de aprender. Pues verás, llevaba tiempo buscando una chaqueta de entretiempo, algo no muy gordo pero que abrigara un poco. Después de mucho mirar, encontré una online que me encantó. El diseño era perfecto, el color justo el que quería, parecía ideal. La compré y esperé con mucha ilusión a que llegara. El clásico momento de felicidad cuando le das al botón de comprar ahora. Lo conozco perfectamente. ¿Y qué pasó cuando llegó el paquete? Supongo que la historia no tiene un final feliz por lo que dices. Pues no exactamente. El envío fue rápido, eso sí, pero mi alegría se esfumó en cuanto abrí el paquete. Saqué la chaqueta, me la probé y me quedaba genial, pero al intentar subir la cremallera, ¡sorpresa! Estaba atascada y al forzarla un poquito, se rompió. Es decir, la chaqueta estaba defectuosa. Vaya, qué mala suerte. Eso es muy frustrante. Y has usado una palabra clave, defectuosa. Para quienes nos están escuchando, ¿podrías explicar un poco mejor qué significa exactamente? Claro, algo defectuoso es algo que tiene un defecto, un fallo de fabricación. No es que se haya roto por el uso, sino que ya venía con un problema de fábrica. En mi caso, la cremallera no funcionaba como debería. Podría ser también una mancha en la tela, un botón que falta, un aparato electrónico que no enciende, cualquier cosa que impida que el producto funcione correctamente o que no cumpla con los estándares de calidad. Perfecto, muy bien explicado. Es un problema de origen del producto. Entonces, tenías una chaqueta nueva, preciosa, pero defectuosa. ¿Cuál fue tu primer paso? Supongo que pensaste en devolverla inmediatamente. Exacto. Mi primer pensamiento fue, tengo que devolver esto. Y aquí es donde empieza la aventura. Lo primero que hice fue buscar en la página web la política de devoluciones. Esto es súper importante. Antes de comprar y sobre todo si ya tienes un problema, hay que leer bien las condiciones de la tienda. Totalmente de acuerdo. La política de devoluciones es el conjunto de reglas que tiene la tienda sobre cómo y cuándo puedes devolver un producto. A veces está al final de la página, en letra pequeña, pero es crucial leerla. ¿Y qué decía la política de esta tienda? Pues decía que tenía 30 días para hacer la devolución y que en caso de producto defectuoso, ellos se hacían cargo de los gastos de envío de la devolución.
Eso me tranquilizó un poco. Para iniciar el proceso, tenía que rellenar un formulario de devolución en su web, indicando el número de pedido y el motivo de la devolución. Ah, el famoso formulario de devolución. Es un paso muy común en las compras online. Te piden el número de pedido, que es el código de identificación de tu compra, y luego suelen darte opciones como talla incorrecta, no me gusta o, en tu caso, producto defectuoso. ¿Fue fácil encontrarlo y rellenarlo? Sí, esa parte fue sencilla. Rellené mis datos, expliqué brevemente que la cremallera estaba rota y adjunté un par de fotos que había hecho del defecto. Siempre es buena idea hacer fotos o incluso un video como prueba. Es una manera de demostrar que no lo has roto tú. Muy buen consejo. Tener pruebas gráficas siempre ayuda. Es tu palabra contra la de la tienda, y una imagen vale más que 1000 palabras. Ok, enviaste el formulario con las fotos. ¿Y después contactaron contigo rápido? Aquí es donde la cosa se complicó un poco. Pasaron 2 días y no recibí ninguna respuesta. En la web ponían que responderían en 24 horas. Así que decidí contactar con atención al cliente. Y me encontré con un laberinto de opciones, un chat automático, un correo electrónico y un número de teléfono que siempre comunicaba. El clásico servicio de atención al cliente que parece diseñado para que te rindas. Lo odio. El chat automático o chatbot suele ser un robot que no entiende nada. Y el teléfono es misión imposible. ¿Qué hiciste? Primero probé el chat automático. Fue desesperante. Le explicaba mi problema y me respondía con enlaces a las preguntas frecuentes que no me servían para nada. Después de 10 minutos hablando con una máquina, me rendí y decidí escribir un correo electrónico. Quería tener una constancia por escrito de mi reclamación. Hiciste bien. Un correo electrónico es una prueba formal. ¿Y qué pusiste en el correo? El tono y las palabras que usamos en estos casos son muy importantes. Exacto, fui firme pero educada. Empecé con un saludo formal, estimados señores del Departamento de Atención al Cliente. Luego expliqué la situación de nuevo. Me pongo en contacto con ustedes en relación a mi pedido número X. El pasado día Y recibí una chaqueta que lamentablemente ha llegado defectuosa. La cremallera está rota y no puede utilizarse. Ya he rellenado el formulario de devolución en su web, pero no he recibido respuesta. Me gustaría saber cuáles son los siguientes pasos para proceder a la devolución del artículo y al reembolso de mi dinero. Perfecto. Has usado un lenguaje muy adecuado. Me pongo en contacto con ustedes en relación a mi pedido, lamentablemente, y también has usado una frase clave, proceder a la devolución del artículo y al reembolso. Aquí mencionas dos conceptos importantes, devolución y reembolso. ¿Podemos explicar la diferencia con cambio? Claro, es una distinción fundamental. Un cambio es cuando quieres el mismo producto, pero en otra talla o color. Por ejemplo, quisiera cambiar estos pantalones por una talla más grande. No quieres tu dinero, quieres un producto diferente pero similar. Una devolución, en cambio, es cuando entregas el producto porque no lo quieres y esperas que te devuelvan el dinero. A esa devolución del dinero se le llama reembolso. Exacto. Cambio es producto por producto. Devolución es producto por dinero. Y el dinero que te devuelven es el reembolso. Muy claro. Entonces, tú pediste un reembolso. ¿Te respondieron al correo? Sí, afortunadamente al día siguiente recibí una respuesta. Se disculparon por la tardanza y por el producto defectuoso. Me enviaron por correo una etiqueta de devolución. Esto es un documento que imprimes y pegas en el paquete para que el envío de vuelta sea gratuito para ti. Ellos se hacen cargo de los gastos de envío. Menos mal. Lo mínimo que podían hacer era no cobrarte por devolver algo que ellos te enviaron roto. ¿Y cómo fue el resto del proceso? Pues tuve que volver a empacar la chaqueta, preferiblemente en su embalaje original, es decir, la caja o bolsa en la que vino. Fue un poco rollo, la verdad. Ah, la palabra rollo. La usamos muchísimo en España de manera informal. Un rollo es algo pesado, aburrido o molesto.
Entiendo perfectamente que tener que empaquetar todo otra vez y caminar hasta una tienda para devolverlo sea un rollo. No es difícil, pero es una molestia. Exacto, es una pérdida de tiempo. Pero bueno, lo hice. Y unos días después de que ellos recibieran el paquete, me llegó un correo confirmando que habían procesado el reembolso. Unos 5 días más tarde, vi el dinero de vuelta en mi cuenta bancaria. Así que, al final, la historia tuvo un final feliz. Pero el proceso fue más largo y pesado de lo que me hubiera gustado. Bueno, me alegro de que al final recuperaras tu dinero. Tu experiencia con la compra online es muy ilustrativa. A mí, sinceramente, a veces me da pereza comprar ropa por internet precisamente por esto. Si algo no te queda bien o viene con un defecto, el proceso de devolución puede ser un lío. Yo prefiero las tiendas físicas en muchos casos. Totalmente. En una tienda física todo parece más directo, ¿no? Vas al mostrador, hablas con una persona y, en teoría, lo solucionas en 5 minutos. ¿Has tenido alguna experiencia devolviendo algo en una tienda física? Sí, claro, varias veces. Recuerdo una vez que me regalaron un libro por mi cumpleaños. La persona que me lo regaló no sabía que yo ya lo había leído. Así que al día siguiente fui a la librería a ver si podía cambiarlo. Por supuesto llevaba el ticket de compra, o en este caso, el ticket regalo. El famoso ticket de compra. Es el documento más importante en cualquier reclamación. Sin el ticket o la factura, es casi imposible demostrar que compraste el artículo en esta tienda y en esta fecha. El ticket regalo es una versión del ticket de compra que no muestra el precio, para que la persona que recibe el regalo no sepa cuánto costó. Exacto. Fui al mostrador de atención al cliente con el libro y el ticket regalo. La chica que me atendió fue muy amable. Le dije algo como: «Hola, buenos días. Me han regalado este libro, pero ya lo he leído. ¿Sería posible cambiarlo por otro?». Fíjate que usé el condicional «sería posible», que es una forma educada de preguntar. Muy bien usado. Es como mi «me gustaría». Suena mucho más cortés que decir «quiero cambiar esto». La amabilidad siempre ayuda en estas situaciones. ¿Y qué te dijeron? Pues me dijo que no había ningún problema. Comprobó que el libro estaba en perfecto estado, sin usar. Eso es importante también. El producto debe estar en las mismas condiciones en las que se compró, con su etiqueta y su embalaje si lo tuviera. Como no sabía qué otro libro llevarme en ese momento, me ofreció 2 opciones. A ver, adivino. ¿Un reembolso o un vale de compra? Exacto. Me dijo: «Podemos devolverte el dinero, pero como es un ticket regalo, el reembolso se haría en la tarjeta de la persona que lo compró. O, si lo prefieres, podemos emitir un vale de compra por el mismo valor para que lo gastes cuando quieras». Ah, el vale de compra. Es una opción muy común, especialmente en tiendas de ropa o librerías. ¿Puedes explicar qué es para que todo el mundo lo entienda? Claro. Un vale de compra o tarjeta regalo es básicamente crédito de la tienda. Te dan una tarjeta o un código con el valor del producto que has devuelto. No es dinero real que puedas gastar en otro sitio, solo puedes usarlo en esa misma tienda o cadena de tiendas. Suelen tener una fecha de caducidad, por ejemplo, 1 año, así que hay que estar atento a eso. Es una buena solución si eres cliente habitual de esa tienda. Al final, ¿qué elegiste? Elegí el vale. Así podía volver con más calma otro día y elegir un libro tranquilamente. La experiencia fue muy positiva, rápida, fácil y la empleada fue muy amable. Nada que ver con tu odisea online con chatbots y correos electrónicos. Ya veo. La gran diferencia es el trato humano directo. Pero ojo, no siempre es tan fácil en las tiendas físicas. A veces, sobre todo en periodos de rebajas, las tiendas tienen políticas de devolución más estrictas. Algunas no permiten devoluciones, solo cambios o directamente no aceptan devolver artículos rebajados. Es verdad. Por eso, como decías antes, siempre hay que preguntar por la política de devoluciones o buscar el cartelito que suelen tener en el mostrador. Y también es fundamental fijarse en el plazo de devolución, que es el periodo de tiempo que tienes para devolver el producto. Normalmente son 15 o 30 días, pero puede variar mucho. Sin duda. Y hemos hablado de devolver productos.
Pero ¿qué pasa cuando el problema no es con un producto, sino con un servicio? Por ejemplo, una factura de teléfono incorrecta, un servicio de Internet que no funciona o una mala experiencia en un restaurante. Ahí la reclamación es diferente. Uf, has abierto la caja de Pandora. Reclamar por un mal servicio puede ser todavía más complicado, porque es algo intangible. No tienes un objeto defectuoso que enseñar. Ahí la comunicación es todavía más crucial, y a veces hay que ponerse serios. Sí, totalmente. Recuerdo una vez que tuve un problema con la compañía de Internet. Me cobraron de más en la factura mensual. Vi el cargo en mi cuenta del banco y no correspondía con lo que yo había contratado. Tuve que llamar por teléfono y ahí empezó otra batalla. Las llamadas a los servicios de atención al cliente de las compañías telefónicas son famosas por ser eternas. ¿Te parece si hacemos una pequeña simulación? Yo puedo ser el agente de la compañía y tú eres la clienta que llama para reclamar. Así podemos practicar el vocabulario. Me parece una idea genial. Venga, empiezo yo. Ring, ring. Pam. Gracias por llamar a Superconexión. Le atiende Pablo. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, buenos días. Mire, llamo porque he recibido la última factura de mi servicio de Internet y hay un cobro que no reconozco. Es más elevada de lo habitual. Entiendo. Para poder ayudarle, ¿me podría facilitar su nombre completo y su DNI, por favor? Claro. Mi nombre es Ana García y mi DNI es 123-45678A. Gracias, señora García. Un momento mientras compruebo sus datos en el sistema. Sí, veo su ficha. Me dice que hay un error en su factura, ¿correcto? Sí, correcto. Mi tarifa es de 30 euros al mes y este mes me han cobrado 50 euros. ¿Querría saber a qué se debe ese cargo extra? Un momento, lo verifico. Veo que se le ha aplicado un cargo por un servicio de suscripción a canales de televisión premium. Se activó el día 5 del mes pasado desde su conexión. Eso es imposible. Yo no he contratado ningún servicio extra. Debe de ser un error. Le pido, por favor, que cancele esa suscripción que yo no he solicitado y que me abonen los 20 euros cobrados de más. Entiendo su malestar, señora García. Para cancelar este servicio tengo que pasarla con el departamento de bajas. Le pongo en espera un momento, no se retire. Y aquí es cuando empieza la música de espera. Esta es una táctica muy común, marear la perdiz. Es una expresión que significa dar rodeos, no ir al grano, hacer que el proceso sea largo y confuso para que el cliente se canse y abandone. Pam. Señora García, gracias por la espera. Todas nuestras líneas con el departamento de bajas están ocupadas en este momento. Si lo desea, pueden llamarla en un plazo de 24 a 48 horas. No deseo esperar. He estado esperando ya 15 minutos al teléfono. Necesito que me den una solución ahora. Si no pueden anular el cargo y la suscripción, me veré obligada a poner una reclamación formal. Muy bien, ahí has estado firme. Has mencionado la palabra mágica, reclamación formal. A veces es la única manera de que te tomen en serio. Fin de la simulación. Has actuado perfectamente. Gracias. En estas situaciones es importante mantener la calma, ser educado, pero también muy firme y claro en lo que pides. No hay que perder los estribos, es decir, no hay que enfadarse y gritar, porque así no se consigue nada. Pero sí hay que demostrar que conoces tus derechos. Exacto. Y si la conversación telefónica no lleva a ninguna parte, el siguiente paso es poner esa reclamación formal por escrito. En España, para esto existe la hoja de reclamaciones. Es un documento oficial que todos los establecimientos y empresas deben tener a disposición de los clientes. Cierto. La hoja de reclamaciones es un formulario de 3 copias. Una para ti, una para la empresa y otra para la administración pública, la oficina de consumo. En ella describes el problema y lo que solicitas. Es una herramienta muy poderosa para el consumidor. Definitivamente. Si alguna vez tenéis un problema serio y la empresa no responde, pedid la hoja de reclamaciones. Tienen la obligación de dárosla. A veces, solo con pedirla, la actitud del empleado cambia y de repente encuentran una solución a tu problema. Es como un truco de magia, ¿sí? Bueno, creo que hemos cubierto un montón de situaciones y vocabulario útil.
Desde devolver una chaqueta online, cambiar un libro en una tienda, hasta reclamar una factura por teléfono. Sí, ha sido muy completo. Hemos visto vocabulario como defectuoso, política de devoluciones, formulario de devolución, número de pedido, atención al cliente, reembolso, cambio, ticket de compra, vale de compra, plazo de devolución, gastos de envío, embalaje original y embalaje original, y expresiones como marear la perdiz o perder los estribos. Exactamente. Esperamos que toda esta información os sirva para sentiros más seguros la próxima vez que tengáis que enfrentaros a una de estas situaciones. La clave es conocer el vocabulario, mantener la calma y ser claros y firmes. Y ahora, como siempre, nos encantaría escucharos a vosotros. Queremos que la sección de comentarios se llene de vuestras historias. ¿Alguna vez habéis tenido que devolver algo o reclamar por un mal servicio? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Fue fácil o fue un verdadero rollo como la de Ana? ¿Tuvisteis que usar la hoja de reclamaciones? Sí, por favor, contadnos vuestras anécdotas. Nos encanta leeros y aprender también de vuestras experiencias en diferentes países. Seguro que hay historias muy interesantes y podemos aprender todos de ellas. Genial. Pues creo que con esto podemos ir terminando por hoy. Ha sido una charla muy productiva, Ana. Sí, estoy de acuerdo. Esperamos de verdad que os haya resultado útil y que hayas aprendido muchas cosas nuevas. Si os ha gustado el vídeo y queréis que sigamos creando contenido como este, no os olvidéis de darle a me gusta y, muy importante, suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos. Vuestro apoyo es fundamental para nosotros. Y por supuesto, si tenéis cualquier pregunta sobre el tema de hoy o alguna sugerencia para futuros temas que os gustaría que tratáramos, dejádnosla en un comentario. Leemos absolutamente todo lo que nos escribís. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos una vez más. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho. Hasta pronto. Chao.